hablábamos de que la entrada al sistema era una información y que la salida del sistema es una resolución que puede ser el archivo, la propuesta de medidas en un informe elaborado y la propuesta de medidas y remisión a las autoridades competentes. Decíamos que el elemento del sistema interno de información, que todos ellos son independientes, pero que están interrelacionados entre sí, y que si uno falla, no funciona el sistema interno, son el responsable del sistema como elemento esencial, la política de la compañía en la gestión de la información, el procedimiento de gestión de denuncias y, como elemento también fundamental del sistema interno de información, tenemos el canal interno de información. Con lo cual decimos que el legislador lo que nos pide es un sistema, es decir, un conjunto de elementos que tienen que funcionar de manera coordinada para que se logre el objetivo final, y no solamente nos pide un canal de denuncias. Como sabemos, aparte de tener unos referentes en los textos legales, también podemos utilizar normas de referencia, normas de gestión, estándares nacionales e internacionales, y podemos mencionar la UNE ISO 37002 para gestionar sistemas internos de información. Bien, pues vamos al primer elemento que forma parte de ese sistema interno de información. Y vamos a hablar del responsable del sistema interno de información. Nos dice el legislador que puede ser una persona física o un órgano colegiado. Nos dice además que tiene que ser un directivo de la organización. También indica que tiene que tener independencia funcional y que no puede haber ausencia de conflictos de interés, que tiene la organización que poner medios suficientes a su disposición, que tiene que haber una designación formal y un cese justificado, y que se tienen que notificar a la autoridad competente. Bien, en cuanto a la designación del responsable del sistema interno de información, dice que tiene que ser una persona física. Si es un órgano colegiado, este órgano colegiado debe designar a quién va a representar a este órgano ante la autoridad independiente de protección del informante. Este órgano colegiado, nos dice en la reciente entrevista de Manuel Villore, al presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que no exceda de 5 personas. Eso para las grandes compañías. Sin embargo, para las pequeñas compañías, pues tiene que ser una persona física y además tiene que ser un directivo. Bien, al ser obligatorio que las compañías a partir de 50 empleados tengan un sistema interno de información y por ende tengan a un responsable de este sistema, cuando las compañías tienen 50 empleados que además, según el cómputo que se tiene que tener en cuenta y el cálculo que se tiene que hacer es el mismo que se aplica para la obligación de tener implantados planes de igualdad, esto significa que estas compañías normalmente no tienen ni siquiera 50 empleados, sino que pueden tener trabajadores temporales y que se van contando como un empleado más, con lo cual son organizaciones muy pequeñas que además puede que no tengan ni directivos. Es decir, que sea el propio empresario y que luego tenga contratadas personas que no tengan ningún papel de dirección. Con lo cual, esto complica mucho la designación y el cumplimiento del requisito legal de que sea una persona física, que sea un directivo y que además tenga independencia funcional. Esto realmente
llevarlo a la práctica en compañías de este número de empleados es misión casi imposible. Y no puede tener conflictos de interés. Además, hay que dar medios suficientes, hay que hacer una designación formal y es más, en la notificación, en el formulario de notificación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, uno de los documentos que hay que presentar es esta designación formal. Esta designación formal, ¿quién la tiene que realizar? ¿El órgano de administración o el más alto órgano de gobierno? En caso de que una persona que haya sido inicialmente designado como responsable deje de serlo, habrá que comunicarlo a la autoridad independiente y además habrá que justificar y vigilarán la justificación del cese de la persona responsable del sistema interno de información. Si no se notifica a la autoridad independiente de protección del informante, se está incumpliendo uno de los requisitos esenciales de la Ley de Protección del Informante. Bien, pues charlando con el presidente de la IPI, además comenta que es muy importante que la designación del responsable del sistema interno de información sea una persona que genere confianza. Esto no lo dice en ningún momento el texto normativo. Sin embargo, en la práctica estamos viendo que es esencial que las personas que son poseedoras de información de conductas irregulares dentro de las organizaciones tengan confianza no solamente en el procedimiento, sino en el responsable de este sistema. Comentaba el otro día el presidente que en la IPI se están recibiendo este tipo de denuncias y no acuden a los canales internos de las organizaciones porque no confían en la persona designada como responsable del sistema interno de información. Además, comentaba el presidente que lo ideal es que esta figura la ocupe una persona que esté cualificada. En las empresas en las que hay un compliance officer, esto es bastante fácil porque normalmente es el compliance officer el que asume estas funciones de responsable. Y por supuesto, siendo el compliance officer, se da por hecho que ya está cualificado para gestionar estas denuncias. Sin embargo, si en la organización se ha designado a una persona que no está cualificada, aunque sea directiva, no está cualificada para discernir qué tipo de conducta se está comunicando, es muy difícil que este sistema funcione. Pues aunque no se establece como un elemento esencial el gestor de la información, sí que en algunos preceptos de la Ley de Protección del Informante se habla de que el gestor de la información no tiene por qué ser el responsable del sistema interno de información. Es decir, ¿qué diferencia hay entre el responsable y el gestor? El responsable del sistema interno es la persona que asume la responsabilidad de que el sistema funciona. Sin embargo, no tiene por qué gestionar directamente las informaciones recibidas. Sí que tiene acceso al canal, sí que tiene acceso a la información, pero no tiene por qué ser la persona que gestiona y puede designar a otra persona para que gestione esas denuncias. El gestor de la información tiene que cumplir una independencia funcional, tiene que tener ausencia de conflictos de interés en las comunicaciones que se reciban, tiene que tener medios suficientes y, por supuesto, tiene que haber una designación formal. Y esta persona que gestiona las informaciones debe tener también la confianza dentro de la organización y estar cualificada. Los canales y los sistemas de información fracasan
cuando no se confía en el responsable del sistema interno y cuando no se confía en el gestor de esas denuncias. Y además hace hincapié en que no se confía cuando el responsable del sistema interno de información tiene alguna relación en las empresas familiares, alguna relación familiar con el empresario, y no se confía cuando el responsable del sistema de información es el responsable de recursos humanos o pertenece al área de recursos humanos. Con lo cual, lo que el presidente de la IPI recomienda es que tanto el responsable del sistema interno como el gestor de las denuncias pueda garantizar una ausencia de conflictos, que no hay dependencia funcional y que existe una cualificación. Además, refuerza la idea de externalizar esta función de gestión de denuncias para generar confianza en los empleados. ¿Por qué? Porque el empleado ya sabe que el destinatario de la información no es una persona que forma parte de la misma y que el gestor de la información no es una persona que forme parte de la organización. Aunque el responsable del sistema interno de información sí sea un directivo de la organización, ya no es la única persona que tiene acceso a la misma, sino que va a ser gestionada externamente por personas expertas. No sé si conocéis la circular 1/2016 de 22 de enero de la Fiscalía General del Estado. Os recomiendo que os la leáis. Yo os he incluido aquí un extracto en el que, bueno, pues diserta sobre la eficacia de los programas de prevención de delitos a los que se refiere el legislador en el artículo 31 bis del Código Penal. Dice que tampoco existe inconveniente alguno en que una gran compañía pueda recurrir a la contratación externa de las distintas actividades que la función de cumplimiento normativo implica. Añade que lo verdaderamente relevante a los efectos que nos ocupan es que la persona jurídica tenga un órgano responsable de la función de cumplimiento normativo y no que todas y cada una de las tareas que integran dicha función sean desempeñadas por este órgano. Esto cuando hablamos de organizaciones grandes, organizaciones que tienen amplios recursos. Cuando hablamos de pequeñas organizaciones, ni siquiera existe este órgano de cumplimiento. Pero aún así dice, incluso las grandes compañías que tienen recursos propios, muchas de ellas incluso resultarán tanto más eficaces cuanto mayor sea su nivel de externalización, como ocurre, por ejemplo, con la formación de directivos y empleados o con los canales de denuncias, más utilizados y efectivos cuando son gestionados por una empresa externa que puede garantizar mayores niveles de independencia y confidencialidad. Bien, esto en cuanto al primer elemento que forma parte del sistema interno de información, es decir, del responsable del sistema interno de información y del gestor designado por este responsable, que puede asumir personalmente esta función o puede delegarlo en una persona que sea interna o externa de la organización. Bien, el siguiente elemento del sistema es que la organización debe tener una política conocida por todas las partes interesadas en cuanto a la gestión y tramitación de las denuncias y que además tiene que tener un procedimiento también conocido por todas las partes interesadas. Aunque lo normal es que estas conductas irregulares sean principalmente comunicadas, conocidas por los propios empleados, por las personas que forman parte de la plantilla de las organizaciones, también pueden ser conocidas por colaboradores y por otras partes interesadas que tienen una relación profesional o incluso mercantil con la organización, porque son proveedores,
porque son subcontratados, porque son clientes, porque son usuarios o simplemente porque son testigos. Bien, pues todas estas personas deben conocer la política de la organización y los principios generales que aplican en la gestión de estas comunicaciones, como debe ser la transparencia, la objetividad, la imparcialidad, la confidencialidad, garantizando el anonimato de la persona denunciante, la eficacia, la agilidad. Debe recoger las garantías que tiene la persona que informa y es importantísimo que esté publicitada tanto para los colaboradores internos de la organización, que pueden ser socios de negocio. Las compañías últimamente están optando cuando tienen puestos de responsabilidad para asumir, eh, muchas veces son unos costes muy elevados porque tienen que hacer frente a unos salarios importantes. Y las compañías están tendiendo a recurrir a socios de negocio, es decir, personas que trabajan de manera autónoma y que trabajan en áreas de responsabilidad, como puede ser administración, finanzas y gestión de personas, pero que tienen con ellas pues, una relación mercantil y no laboral. Estas personas tienen que ser igualmente informadas de las políticas y de las obligaciones y garantías que tienen a la hora de informar. Y no solamente estas personas colaboradoras, sino todas aquellas partes interesadas que puedan tener relación con la organización, con lo cual esta política debería estar publicada y ser accesible siempre y cuando la compañía tenga una web corporativa en la web corporativa. Y además debe tener un procedimiento para la recepción, análisis, archivo, en su caso, o investigación y la resolución de la tramitación de la información e incluso para la remisión a las autoridades competentes. Y todo este procedimiento se tiene que llevar en un cauce en el que se garantice la confidencialidad, en el que no haya obstáculos, que sea ágil, que sea eficaz y que no haya fugas de información. Bien, pues todo esto tiene que estar recogido en la política y en el procedimiento, que forman también parte de este sistema. Y llegamos al canal interno de información. Y ya sabemos a estas alturas que tener un canal interno de información no es tener un sistema interno de información. Se puede tener un canal muy sofisticado, pero si no se utiliza o se utiliza incorrectamente, no se tiene la seguridad de que el sistema funcione, con lo cual no se logra el objetivo de que dentro de la organización se garantice que se realizan comunicaciones y que estas comunicaciones sean seguras y eficaces. Entonces nos dice el legislador que hay que tener un canal, es decir, un lugar donde se reciba esa información y se gestione. Las entradas de esa información puede ser a través de un email. Para eso, bueno, pues se puede utilizar un dispositivo móvil o un ordenador. Bien, se puede facilitar un correo postal, porque dice el legislador que el canal interno debe ser capaz, y el sistema debe ser capaz de recibir información tanto escrita como verbal. En realidad el legislador dice escrita o verbal. Sin embargo, en la recomendación que ha elaborado y que ha promulgado y que ha publicado la Autoridad Independiente de Protección del Informante, ya se aclara que quizá el legislador a la hora de redactar no estuvo muy acertado y que los sistemas deberían contar con la opción de que la comunicación pueda ser escrita y que también se permita una comunicación verbal.
que puede ser a través de una llamada telefónica, puede ser a través de un mensaje y también se puede recurrir a una entrevista personal. Bien, esas son las posibles entradas de información. Hemos dicho antes que el sistema interno de información es un sistema que es semiabierto, es decir, debe estar muy encapsulada la información, sin embargo, debe tener unas salidas. ¿Qué salida tiene la información que se recoge en el canal de denuncias? Hemos dicho que tiene acceso el responsable del sistema interno de información, por definición. Hemos dicho que tiene acceso en los gestores de la información, que hemos dicho que pueden ser internos o externos. Y en el caso de que entendamos que dentro de la organización se ha podido cometer un delito, entonces la salida será comunicarlo a las autoridades competentes. Estas son las únicas personas que deben recibir información después de haber tramitado una denuncia. También puede recibir información, puede tener, no información, pero sí acceso a los datos personales de las personas implicadas, el delegado de protección de datos, por definición, y en caso de que la resolución haya resultado, decíamos al principio, que la salida haya sido una resolución con una propuesta de medidas para la organización que implique sanciones o medidas disciplinarias, en ese caso entonces Recursos Humanos podrá ser conocedora, no de todo el contenido de la investigación, pero sí de la propuesta que se hace a Recursos Humanos, a la organización, para que ponga en práctica esas medidas disciplinarias. Pero fijaos que dice, el legislador lo dice en la Ley de Protección del Informante y lo repite el presidente de la Autoridad Independiente de Protección al Informante. Recursos Humanos solo conoce cuando sea necesario porque haya que aplicar medidas preventivas. Bien. ¿Cuándo podemos decir que, bueno, pues contamos con un sistema interno de información implantado? Cuando existe representación sindical, antes de implantar un sistema interno de información, tiene que haber una consulta previa a la representación de los trabajadores, con lo cual se tendrá que celebrar una reunión o incluir dentro de una reunión pues un apartado para tratar este tema y que haya un acuerdo para la implantación de este sistema. También tendrá que haber una aprobación y un acuerdo para la adopción del sistema y de la política. Hemos dicho que tiene que haber una designación formal del responsable del sistema y que tiene que realizarlo el órgano de administración o el máximo órgano de gobierno. Que tiene que haber una notificación del nombramiento a la Autoridad Independiente de Protección del Informante o incluso a la autoridad autonómica, dependiendo de la comunidad autónoma en la que se desarrolle su actividad o tenga su sede la organización. Cuando tengamos una implementación técnica de un canal de denuncias, cuando tengamos un procedimiento aprobado de gestión de informaciones, cuando hagamos la publicidad del canal de denuncias en la página web y cuando tengamos formador personal sobre el uso del canal. Con lo cual, para finalizar esta presentación, ¿qué debemos analizar dentro de la compañía? Si hay representación sindical, antes de implantar un sistema interno de información, ¿se ha tenido en cuenta la postura
de la representación de los trabajadores? El órgano de gobierno es el que toma la decisión final, pero ¿se ha tenido en cuenta la opinión? ¿Se ha consultado? Se habla de consulta. ¿Se ha consultado a la representación legal de los trabajadores? ¿Ha habido acuerdo? ¿No ha habido acuerdo? ¿Se ha justificado esa decisión? Debe haber una designación del responsable del sistema. ¿Existe esa designación formal o dentro de nuestra organización, de una manera informal, le hemos dicho a un directivo, oye, mira, ha surgido esta obligación, vas a ser tú a partir de ahora? ¿Se ha notificado este nombramiento a la IP? La falta de notificación, sabéis que es un incumplimiento leve y puede ser hasta los 100.000 euros de sanción. Se ha implementado un canal de denuncias y ese canal de denuncias es el adecuado. Es decir, es un canal al que pueden acudir todas las partes interesadas, tiene un acceso universal. ¿O lo hemos implantado de manera que solo pueden acceder los empleados de la compañía? Conocemos que dentro de la compañía, si tenemos una web corporativa, ese canal de denuncias tiene que estar no solamente en la web, sino en la página de inicio, porque hay que facilitar el acceso. Bueno, pues esto es un trabajo que tenemos que hacer, ir viendo si tenemos un canal de denuncias universal y que además el acceso permite que todas las partes interesadas puedan acceder y sea fácil y sea entendible. Además, hemos publicado la política y el procedimiento. ¿El contenido de la política y del procedimiento es el adecuado? Y algo muy importante, estamos formando al personal o informando sobre el uso de canal de denuncias. Primero, el responsable del canal de denuncias, el responsable del sistema interno de información de todo el sistema, ¿está formado? ¿Está cualificado? ¿Conoce sus responsabilidades? ¿Conoce sus funciones? ¿Lo tenemos todo recogido documentalmente? ¿La designación del gestor de las denuncias está justificada? ¿Podemos garantizar la independencia? ¿Podemos garantizar la cualificación? ¿Podemos garantizar la objetividad? ¿El canal de denuncias, el soporte, es el adecuado? Hay muchas organizaciones que todavía mantienen correos electrónicos. Sin embargo, es curioso que a la hora de cumplimentar el formulario que ha habilitado la Autoridad Independiente de Protección del Informante, cuando nos solicita documentación, una de las cosas que nos solicita es la URL del canal de denuncias. Con lo cual, ya está dando por hecho que una organización tiene un soporte, un software que va a garantizar que todo el sistema de gestión de denuncias funcione. Primero, porque se garantiza la recepción. Segundo, porque se emite un acuse de recibo en tiempo y forma. Tercero, porque tiene un acceso restringido a personas autorizadas. Cuarto, porque todas las gestiones que se realizan quedan registradas, con lo cual garantiza la trazabilidad. Quinto, porque evita que haya fuga de información, evita que un correo electrónico pueda ser interceptado o enviado a un destinatario inadecuado. Es decir, que aunque no dice todavía el legislador, tiene que ser un software que garantice todos estos requisitos que ya dice la ley que hay que cumplir, además es que tener un software garantiza que una persona pueda realizar una denuncia anónima y, sin embargo, puede hacer un seguimiento de esa denuncia. ¿Por qué? Porque estos software tienen habilitado normalmente un canal de comunicación al que se puede acceder sin tener que dar de alta ningún correo electrónico y que permite que el denunciante o el informante tenga una comunicación continua en este chat sin tener que identificarse si no es su deseo. Con lo cual, aunque no dice el legislador
tiene que tener un software que garantice estos requisitos, sí que en la práctica, si van a inspeccionar nuestro canal de denuncias y nuestro sistema interno de información, seguramente encontrarán que si no tenemos un software seguro y robusto y un buen sistema con una correcta designación de un responsable, con una correcta designación de un gestor, con un correcto seguimiento de las comunicaciones, cumpliendo todos los plazos, dando acuse de recibo e informando al informante sobre el estado de la comunicación y el resultado de la investigación o de la gestión de la misma, seguramente la inspección encontrará muchos incumplimientos en la gestión de las irregularidades.